Saludamos ahora sí, ¿con quién? Con Andrés Durán, el chochólogo. Chochólogo, buenos días. Gracias por acompañarnos a los tiempos aquí en Ecuador en directo en la mañana, porque tú estás en la tarde, a los tiempos. Pero bueno, esta entrevista, esta conversación que vamos a tener esta mañana con Andrés Durán, es por todas las cosas que está viviendo, está pasando el periodismo de investigación y las amenazas que hay contra la gente que hace el periodismo honesto y que investiga casos de corrupción y de narcotráfico en este país. Andrés Durán ha recibido varias amenazas, hace poco recibió 2 amenazas y además, ahora último, el contenido del chismesazo resulta que lo están tumbando. Andrés, bienvenido. Hola, mi querido Jaime, gracias por el espacio nuevamente. Por ahí me decían, no te cansas de salir a las tardes, ahora también estás a las mañanas. Bueno, realmente complicado el asunto, por esa razón, pues ustedes me han facilitado también el espacio para poder dirigirme a la audiencia. Gracias a Gustavo también que está presente por acá. Preocupado porque lo que está pasando en el país, creo que a la mayoría de ecuatorianos los tiene arrinconados, los tiene consternados, con miedo. Hoy lo que gobierna y reina el Ecuador realmente es el miedo, es el pánico frente a esta crisis de seguridad que el gobierno insiste en asegurar que no hay tal crisis de seguridad. Las muertes violentas, los asesinatos, los sicariatos, las vacunas, la extorsión y sobre todo lo que está viviendo la ciudad más peligrosa del mundo, Durán, Quevedo, Babahoyo, la provincia de Los Ríos, Machala, que el día de ayer asesinaron a un joven estudiante, está en el imaginario de la mayoría de ecuatorianos. O sea, la mayoría de ecuatorianos nos imaginamos estos actos delictivos, esta violencia que hoy se extiende absolutamente todo. Digo, nadie está exento de vivir en carne propia la violencia que está sacudiendo las estructuras sociales, económicas y hasta políticas de este país, porque también hemos tenido casos de magnicidios. Entonces, los periodistas tampoco estamos exentos de esta situación y lamentablemente te cuento, mi querido Jaime, querido Gustavo, que el chochólogo Andrés Durán, que más allá de ser el personaje, el chochólogo, es un ciudadano común y silvestre, un ecuatoriano más, tiene ya 2 amenazas, 2 intimidaciones, 2 amenazas de muerte en su contra, lo cual es extremadamente preocupante, porque además de ser periodista, además de ser ciudadano, también es un funcionario público que pertenece a un sistema especial. Y fíjate lo que te voy a decir, esto a mí me puede costar que me expulsen inmediatamente del sistema, pero realmente no me importa, porque es un sistema obsoleto que no sirve, no funciona, que hoy por hoy pertenece al Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos y otros en procesos penales, un sistema que forma parte de la Fiscalía General del Estado, un sistema que no sirve para absolutamente nada, un sistema que abandona a sus protegidos, que abandona a sus víctimas, que abandona a sus testigos y que es administrado por la propia Fiscalía General del Estado. Yo ingresé a este sistema el 30 de noviembre de 2023 después de ese espeluznante suceso que tuve que transitar, por el que tuve que transitar, posterior a las amenazas de la prefecta de Esmeraldas. Hasta la fecha de hoy, mi querido Gustavo, querido Jaime, hasta la fecha de hoy me han llamado a rendir versión. Es decir, que la causa duerme en el sueño de los justos. No existe tal avance. En primera instancia a mí me dieron una asistencia, una protección semipermanente, me seguía a mí un motorizado, tuve que cambiar completamente mi ritmo de vida, y este motorizado que a mí me seguía ni siquiera tenía, digamos, arma de fuego, ni siquiera él
podía proteger su propia vida. Y así me tuvieron los primeros 3 meses. Posterior a eso, hicieron un informe que no sé de dónde se lo sacaron, cambiando el riesgo completamente de este servidor, y me pusieron como una protección básica. O sea que el rato menos pensado, me tocan la puerta, me visitan y me dice, o me mandan un mensajito de WhatsApp y me preguntan, ¿usted sigue vivo, señor Durán? Esa es la protección que están dando a las víctimas y testigos, a pesar de que, queridos amigos, queridos chochólogos, el 18 de junio de 2024, hace un mes y un poquito más, yo volví a presentar una denuncia por el presunto delito de intimidación después de las llamadas telefónicas que receptó mi hermano mayor. Después de que a él le llamaron con un código colombiano a decirle que si yo no me callo, que si yo no cierro la boca, no van a saber lo que pasa. Después de darle las ubicaciones exactas de los domicilios de mi madre, de mis hermanos, las rutas que frecuentan, etcétera, etcétera. Hasta el sol de hoy tampoco me llaman a rendir versión, a decirme, oiga, va a avanzar, cómo hacemos, cómo procedemos, me contacto con usted. La única institución que se preocupó en primera instancia, porque después abandonó el proceso, fue el Consejo de Comunicación, después de la bulla que se hizo, porque lamentablemente hay que apelar a eso, cosa que a mí no me gusta, porque no me gusta ni el protagonismo, ni me gusta estar figurando, ni considero que sea estrellita de Navidad, como otros u otras. Ahí verán. Pero esto es preocupante, mi querido Jaime. ¿Sabes por qué es preocupante? Porque no solo se trata de un ciudadano ecuatoriano, no solo se trata de un funcionario público, no solo se trata de un periodista. Se trata de una persona que está intentando alzar la voz para contar lo que pasa en este país, con actos relacionados con el crimen organizado, con el narcotráfico y con la colusión que existe con instituciones públicas del Estado. Y hasta el sol de hoy, después de 2 partes policiales, porque no fue una llamada, fueron 2 llamadas, 2 comunicaciones que hicieron con mi familia, hasta el sol de hoy, no se procede en modificar mi seguridad o la seguridad de mi familia. No se hace el famoso análisis de riesgo personal. El famoso análisis de riesgo personal que tampoco se hizo con el ex candidato presidencial, el señor Fernando Villavicencio. Entonces, dime tú, Jaime, Gustavo, si esta no es una omisión por parte del Estado, no es una omisión por parte del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional y sobre todo de la Fiscalía, porque yo ya pertenezco al sistema y si me quieren expulsar, que me expulsen. Pero yo ya pertenezco al sistema. O sea, yo soy los que les tienen que estar, yo soy el que les tiene que estar llamando para pedirles, solicitarles de la manera más cordial y encarecida. Oigan, ayúdenme con el tema de mi seguridad. ¿Qué más quieren? Ya he recibido amenazas, hay 2 partes policiales y me siguen haciendo visitas periódicas. Y es a mí y a mi familia que le tocó cambiar completamente su modalidad de vida, mudándose de su domicilio, cambiando el ritmo, cambiando la vida de mi hijo, de mi esposa, lo cual es absolutamente arbitrario. O sea, ¿qué pasa en este país? No podemos hacer periodismo, no podemos hacer comunicación, no podemos decir la verdad, tomando en consideración que yo precautelo la honra y la reputación de las personas a las que menciono. Son los papeles y los documentos en mano los que permiten y facilitan las afirmaciones, como el caso del hermano y de la cuñada del ministro actual de Agricultura, que también se presentó en este espacio esa irregularidad, y hasta el sol de hoy nadie hace nada, con sus honrosas excepciones en el legislativo. Estimado Andrés, buenos días. Entonces, el periodismo en el país está amenazado, y no hablo solo de este año, porque desde el año pasado se ha visto que muchos periodistas de investigación han tenido que huir del país por persecución, por amenazas de muerte inclusive. Por nombrarte, en TC Televisión el compañero José Luis Calderón, que si bien es cierto es un periodista de años, no exactamente de investigación, pero él ante los acontecimientos de amenazas tuvo que salir huyendo por miedo.
Carol Noroña, otra periodista de investigación de alto nivel que también investigó temas muy importantes dentro de las cárceles en el gobierno de Guillermo Lasso. En fin, puedo seguir nombrando. La misma Alondra Santiago, que ahora ha tenido que salir del país porque el gobierno la está señalando directamente. ¿El periodismo, según tu criterio, está en peligro en el Ecuador? Pero por supuesto, querido Gustavo, y aprovecho para solidarizarme con todos ellos, con todos estos colegas que acabas de mencionar, independientemente de la posición ideológica o política que puedan tener. Porque yo creo que el Estado ecuatoriano tiene que garantizar el derecho a la libertad de expresión. Y esa es otra cosa. Desconozco, mi querido Gustavo, si la amenaza proviene por las investigaciones periodísticas o por el trabajo de fiscalización que también realizo en la Asamblea Nacional. Es decir, o sea, fíjate el problema al que ha llegado el Ecuador. O sea, que el día de mañana tú, tu familia, tus seres queridos tengan que recibir llamadas telefónicas en las que le digan, oye, si no se calla el Gustavo, no vamos a saber lo que pasa. Que autoridades en ruedas de prensa, ante los medios de comunicación nacionales, locales, tengan que amenazar a otro colega periodista, tengan que amenazar a periodistas y culpar de la violencia que está viviendo su provincia. Eso es inaudito. Y nadie ha hecho absolutamente nada. Yo estoy viviendo, mi querido Gustavo, en carne propia, la indolencia, la bulia, el parasitismo que prevalece en una institución pública, que prevalece en el Estado ecuatoriano. Y de hecho, yo di datos, 232 periodistas han sido amenazados, calificados, insultados, adjetivados a lo largo del 2023. Entonces yo les dije claramente a los del Consejo de Comunicación, ustedes han quedado para contar las estadísticas nada más. Pero ¿dónde realmente tenemos un gremio que precautele y proteja los derechos de los trabajadores de la comunicación? Andrés, pero es que, mira, precisamente eso que acabas de decir que es tan importante. Entre comunicadores nos hemos encontrado en una feria, en una feroz lucha por ganar prestigio, por ganar, yo qué sé, protagonismo. Por ejemplo, otro nombre que te puedo dar, Marta Pine, una comunicadora con años de experiencia aquí en el Guayas, fue puesta en el paredón por 3 o 4 medios de comunicación porque fue contratada por la Secretaría de Comunicación de este gobierno y por el hecho de haber trabajado en gobiernos progresistas, entonces fue un poco más y de lo peor. ¿Y a dónde están los gremios y dónde están esos colegiaturas de periodistas que se rasgan las vestiduras o que simplemente le sirven a ciertos gobiernos de turno? Es que mira, yo creo que ese es el gran problema. Nosotros tenemos que empujar una discusión seria de cuál es el rol que cumplen los medios de comunicación, la prensa, los periodistas. Porque algunos dejan de ser, digamos, mediadores de las necesidades informativas de la gente y terminan tomando partido, que está bien que lo hagan, pero que lo digan, pues. Yo en mi espacio digo con absoluta franqueza, con absoluto, con absoluta transparencia desde dónde estoy hablando. ¿Cuál es mi postura? ¿A qué línea política ideológica yo respondo? Yo no voy a ocultar mi línea progresista porque a algunos les parece que estoy violentando la imparcialidad, que de hecho no existe. O sea, una imparcialidad que ya se quedó en la discusión de los años 80 en el periodismo y la comunicación. Digamos cuál es nuestro lugar de enunciación. Digamos cuál es nuestra intencionalidad editorial. Y está bien, o sea, si tú quieres defender la causa del actual mandatario, defiéndela. Pero por favor, díganlo. Porque después hay algunas personas que se presentan como si fuesen los adláteres de la pureza, de la blanquitud de este oficio del periodismo, denigrando completamente a los otros colegas, que quizás no coinciden política o ideológicamente, y está bien que sea así. Pero a mí sí mira, a mí lo que me molesta, por no decirte otra palabra, mi querido Jaime,
es el doble rasero, es la hipocresía. Es la hipocresía que prevalece en este país. La hipocresía para no coger y decir en la cara, mira, yo pienso esto, defiendo esto, me parece que esto es lo prudente. Esta es mi matriz de pensamiento. Y hay gente, desde la política hasta los empresarios, que no lo dicen por el cochino interés que tienen. Andrés, parecería que la ley de comunicación era... Yo creo que esto es lo que nos está pasando factura. Se calcula mucho. En este país se calcula demasiado. No se dice las cosas de frente, no somos frontales. Se mide muchísimo si nos exponemos, no nos exponemos, si ocultamos, no ocultamos. O sea, entiendo por la situación que estamos viviendo, pero ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? Que tengamos una tasa de homicidios que todavía se mantiene elevada, que nos mientan las autoridades en la cara, que no hagamos el ejercicio de contrastar, de verificar la información, que se termine mintiendo a la gente, a la ciudadanía, que se nos diga en la cara que el sol es un planeta viejo y que nadie haga absolutamente nada y sigan siendo algunos colegas lacayos del poder de turno, como bien lo dijiste tú. ¿Dónde está realmente el espíritu de la comunicación, de la libertad de expresión y de este oficio maravilloso llamado periodismo? Es que ya dejó de ser un oficio, mi estimado Andrés. Lamentablemente ahora esto es muy lucrativo para muchas empresas de medios. Y como te quería preguntar hace un momento, ¿a quién le afectaba más la ley de comunicación para que Guillermo Lasso la destruya? ¿A los mismos periodistas, quizás? Porque mira tú, hoy en día inclusive ya nos han quitado el derecho de poder investigar documentación de la del propio Estado. Ya ahora ya no se puede investigar cualquier cosa porque los ponen como reservados, contratos, convenios, en fin. Mira, hace poco estaba viendo un poco lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? La construcción del enemigo interno, que yo creo que si lo comparamos, hacemos una analogía con el Ecuador, es lo que ha venido pasando. ¿Cuál es el enemigo interno hoy por hoy del Estado? Toda la gente que no comulga con sus ideas. Y había gente que decía que en la época del Correa, del correísmo, fue perseguida, vilipendiada, asesinada, desaparecida, etcétera, etcétera, sin argumento alguno. Hoy hay un informe del Consejo de Comunicación que yo les invito a que lo lean, que presenta cuántas agresiones verbales, cuántas agresiones físicas, cuántas amenazas, cuántas intimidaciones, cuántos calificativos, cuántos acosos han tenido que vivir los colegas que hacen este oficio en los diferentes rincones del país, porque muchas veces se habla de las personas que son protagonistas, que son estrellitas de Navidad, pero hay colegas que están en las zonas locales, en las zonas fronterizas, en los medios de comunicación comunitarios, digitales, etcétera, de los cuales no se habla, no aparecen en los grandes titulares, sino forma parte de la construcción del enemigo interno. ¿Y cuál es el enemigo interno hoy por hoy? Cualquier persona que no comulgue con las ideas del presidente Daniel Noboa. Me emocioné. Entonces, ese es el verdadero problema. Si no comulgas con las ideas de Noboa, entonces eres parte de ese enemigo interno, al que hay que perseguir, al que hay que someter, al que hay que presionar, al que hay que apretar, al que hay que extorsionar. Porque lo que está pasando también con el alcalde de Guayaquil es parte de esa perversa estrategia de extorsión. Y eso es lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Está construyéndose la idea de un enemigo interno al que hay que aniquilar, al que hay que acabar, al que hay que someter. Y toda persona que no coincida con ese pensamiento monolítico, troglodita, anacrónico, tiene que ser sometido, tiene que ser aniquilado. Y eso es fácil de apreciarlo. Miren, a mí me llama poderosamente la atención, queridos colegas, que la noticia de las 3 toneladas, o sea, no son 3 gramos, no son 3 libras, no son 3 kilos, son 3 toneladas, 70 sacos que no te puedes guardar en los bolsillos, 70 sacos de cocaína con los que fue detenido la cuñada del ministro
de Agricultura, el señor Franklin Danilo Palacios Márquez, 70 sacos de cocaína, y a su vez la comercializadora de banano Palacios Pazmiño, que es propiedad del hermano, del medio hermano, para ser más precisos, del medio hermano del ministro de Agricultura. Y eso apareció en los titulares. No apareció nada. Pero si hubiese sido el enemigo interno del Estado, que ya sabemos quién es, aparecía en todos los titulares de los medios de comunicación. En todos los titulares de los medios de comunicación. Pero ahí sí no tenían prurito, no tenían vergüenza, le daban pero como a rata en balde. Pero como se trata del gobierno nacional que destinó cerca de $5 millones en publicidad y pautaje a los medios de comunicación, hay que estar callados. No hay que hablar mucho. Andrés, pero son buenos para acusar de narcocriminales a una organización política que durante 7 años vienen acusándola de esa manera, pero dentro del gobierno hay ministros que tienen familiares vinculados al narcotráfico y no publican nada. Entonces, aquí nos damos cuenta a quienes protegen. Mi querido Jaime, te voy a soltar otro datito perturbador. Oigan lo que les voy a decir, mis queridos chochólogos, mis queridos internautas, oyentes, seguidores, que de paso les agradezco, les solicito, les conmino, regalen un like, hagan sus aportes, sus contribuciones, que así se sostiene este espacio. Mira, uno puede decir, ¿y yo qué responsabilidad tengo que mi familiar sea corrupto, se haya equivocado o esté involucrado en delitos? Y tiene toda la razón, pero salga y dígalo, Yo he escrito más de 3 veces a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Agricultura consultando sobre este particular, Jaime. Les he insistido, oigan, ¿qué pasa con esto? Oigan, si es del familiar. Me contestaron a decirme que sí son los familiares del ministro. Después le consulté sobre una persona que es Ander Ricardo Palacios Valverde, que sería su primo. Es decir, que el ministro tendría a su primo dentro de la institución pública. Otra fuente que pide la protección del caso me descartó esa idea y me dijo, no, si no es el familiar, pero sí es del abogado que le ha defendido en causas truchas. El señor tiene una deuda, escuchen bien, tiene una deuda con una señora que le vendió abonos orgánicos por más de $500,000 que no quiere cancelar. Y cuando yo le identifico a este funcionario público porque era subsecretario de Tierras Rurales, resulta que le sacan de la subsecretaría y lo ponen como asesor. Ahí hay una absoluta irregularidad. A esto, mi querido Jaime, queridos chochólogos, amigos, esto es escalofriante. Y no va a aparecer en los titulares de Coavisa, Teleamazonas y el resto de medios de comunicación que les encanta a algunos ver. El señor ministro de Agricultura no solo tiene una cuñada y un medio hermano presuntamente involucrados con el tráfico de 3 toneladas de cocaína, sino que también tuvo un cuñado que estuvo casado o arrejuntado, como quieran llamarlo, que es el padre de 2 hijos de la hermana del ministro de Agricultura, la señora Jenny Palacios. Y a este gallito, que tiene denuncias por intimidación, que tiene denuncias por no pagar haberes laborales, que tiene denuncias por tráfico ilícito de combustibles o hidrocarburos, también fue detenido por traficar 178 bloques de marihuana en el año 2017, en la ciudad de Pasaje, en la provincia del Oro. Qué casualidad que aparezca otro cuñadito del ministro involucrado también con el tráfico de cocaína, de droga. Para ser específicos, Mario. Finalmente, Andrés, tú que siempre has llevado este caso de León de Troya, que lo has investigado y que también está involucrado en otro tema, Hernán Luque Lecaro, o en el caso de León de Troya también está Hernán Luque Lecaro. ¿Qué pasa con Hernán Luque Lecaro? ¿Vendrá o no al Ecuador? Hasta el sol de hoy, no atrapan ni a Fito, ni atrapan a Luque Lecaro. Fito, el líder de los choneros, que se les escapó en un 2x3,
y Hernán Luque Lecaro, el líder de la mafia albanesa, me atrevo a decir, porque, a ver, los vínculos que pueden existir entre el señor Luque Lecaro y la mafia albanesa creo que están a simple vista. Nadie te explicaba hasta el sol de hoy, Jaime, cuál era la intención de Cherres al constituir esas 12 compañías, que la mayoría se dedicaba a temas inmobiliarios y a construcción. Yo tengo una hipótesis, esto es hipótesis todavía, falta más información para poder despejarlo, pero la hipótesis es la siguiente: lo que ellos querían hacer era licuefacción del dinero mal habido, lavar los activos a través de empresas públicas y procesos de contratación, como ya lo vimos en el municipio de Manta, con las obras del muelle que quiso construir empresas relacionadas con el señor Leandro Norero, alias del Patrón, que le dieron de anticipo casi $2 millones. Perdón, no le dieron anticipo y era un contrato de $2 millones y creo que le tocó ir a fiar el ripio, la arena, las volquetas, el traslado y demás. En este caso, me parece a mí que esa era la intención. Tomando en cuenta que la mafia albanesa es experta en el lavado de activos. Si no, vayan y consulten la última entrega que nosotros hicimos. 3 entregas hicimos. Y en esa última identificamos a una cooperativa de ahorro y crédito donde tenían sus dineros cerca de $4 millones. El señor el alias agrónomo, brazo derecho de Dritan Jica, que se encargaba de lavar los activos de la estructura de la mafia albanesa. Entonces, esa es la hipótesis. Por eso fueron a golpear la puerta de toda la estructura empresarial manejada por el Ejecutivo. Y yo me atrevo a decir que esa corrupción dentro de las empresas públicas todavía continúa, porque hay personas claves que, por ejemplo, hoy están manejando el contrato con Car Power International. Mis queridos amigos, yo les advertí eso. Les advertí que eso iba a suceder. Modestia aparte, en octubre de 2023, les dije, el señor Gonzalo Quillas viajó a Turquía con pasajes pagados por el pueblo ecuatoriano a negociar el contrato con Car Power International. En ese momento era gerente de Selec. Se quedó, negoció. Y posteriormente de la negociación lanzan el concurso. Se les cayó en el gobierno de Lazo y lo volvieron a lanzar en noviembre. Y para que Quillas no se vea involucrado, dijo, mandemos nomás a la empresa eléctrica de Quito. Y actualmente sale, pero sin sangre en la cara. Eso es lo que jode, lo que molesta, lo que indigna. Sin sangre en la cara sale el Luque a decirnos, en efecto, ya están viniendo. Ya están viniendo. ¿Dónde están los términos de referencia? ¿Dónde están los pliegos del contrato? ¿Dónde está la convocatoria? ¿Cómo se la ejecutó? ¿Quién es la institución? ¿Quién es la entidad requiriente? O sea, se violentaron la norma. Se pasaron por donde ustedes saben la normativa. ¿Y saben a quién le va a joder eso? Al pueblo ecuatoriano, porque no va a haber recursos. Y porque es una empresa que ya ha sido denunciada en varias partes del mundo por corrupción. Y siempre se lo advirtió. Andrés, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Nos gustaría quedarnos otros minutos, pero ya tenemos a nuestro segundo invitado. Hoy, ¿qué tema vas a tratar en el Chochólogo? Hoy nos vamos a despapallar con Wilman Terán, así que les invito a todos cordialmente. Vamos a contar un poco su historia, sus procesos jurídicos, el caso Independencia Judicial y adicionalmente también su trayectoria pública, política e institucional. Así que les pido, no se lo pierdan, mis queridos chochólogos, va a estar monstruo. Gracias, Andrés Durán, el chochólogo, conversando con nosotros en esta mañana de este viernes aquí en Los Especialistas.